Bueno, hermanos, ¿qué le puedo decir? Gozoso de estar una vez más y honrado de estar en esta conferencia de misiones y poder compartir con ustedes en muy breves minutos parte de lo que el Señor ha hecho o está haciendo en nuestro país a pesar de las dificultades que estoy seguro muchos de ustedes conocen porque la prensa, a través de la radio, la TV, las redes sociales, informa sobre ello. Pero no quiero darles malas noticias, no quiero hablarle de cosas que nos entristezcan, quiero hablarles de cosas que nos hacen felices a los cristianos. Y es que el Señor sigue salvando almas. Ese es su negocio y este es nuestro negocio también, y en ello debemos estar involucrados, y de eso se trata misiones, en que nosotros estemos en el mismo negocio en el que el Señor Jesucristo todo el tiempo ha estado involucrado. Y entonces yo le quiero animar para que, como les dijo el hermano Morris, hagan posible que estos hombres que se han presentado y se están presentando esta semana, algunos ya apoyados por ustedes, pero otros que están buscando apoyo, usted ofrende para misiones por fe durante el día de hoy y el día de mañana en actitud de oración, delante del Señor, decida cuál va a ser esa cantidad que por fe usted va a poner para la obra misionera. Mi esposo y yo somos, como le decía ayer a los hermanos en el ministerio en inglés, somos prueba viviente de que las misiones funciona. En el año 1973, un misionero norteamericano llamado Howard Musgrave, que vino a Venezuela y plantó una iglesia a una cuadra de mi casa, allí a una cuadra de la casa de mi esposa. Vivíamos en direcciones opuestas. Allí nos conocimos. Pronto después que el pastor comenzó la obra, nosotros asistimos a la iglesia y cada uno en su momento confesó el nombre del Señor. ¿Qué hubiera pasado, qué hubiera ocurrido si una iglesia, varias iglesias y cristianos como ustedes que decidieron ofrendar y orar por largos años para que ese hombre fuera eficaz y eficiente, llevando el mensaje del evangelio a los perdidos en aquel país tan lejano para él? Era un muchacho campesino, era un muchacho que sus profesores en el seminario jamás pensaron que llegaría a nada, pero Dios le usó grandemente para traernos el mensaje del evangelio. Y yo le estoy tan agradecido al Señor y le estoy agradecido a Él porque escuchó el mensaje, el llamado de Dios, pero además de eso, Él creyó lo que Dios en su palabra dice. Y de eso quiero hablarles el día de hoy. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen de esa serie de películas tituladas Misión Imposible. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes al menos visto una película, pero los más jóvenes, digo los que todavía tienen el cabello blanco, aunque usted parece que le queda un poquito más de negro que a mí, recordarán los que tenemos cabello bien blanco que esa serie de películas está basada en un show de televisión que salió al final de los años 60 y principio de los años 70. Sí, yo sé que la mayoría no había nacido entonces, pero ya usted se puede imaginar quizá mi edad. El hermano y yo venimos de la prehistoria y yo recuerdo que los días jueves la ciudad de Caracas se convertía en un desierto porque a las 8 de la noche todos los jueves pasaban la serie Misión Imposible.
Y claro, la gente dice misión imposible, pero el título es Misión, imposible. No es misión imposible, no es misión, imposible. ¿Y de qué trata esta serie de películas y de qué trataba ese show de televisión? Bueno, la trama consistía de una muy difícil misión. Tan difícil era la misión o es la misión que cuando alguien les presentaba la misión, o sea, le presentaban a alguien aquella misión, lo único en la que cualquiera podía pensar es que era imposible. Misión, imposible. Y esta misión se le presentaba a hombres y mujeres que estaban muy bien entrenados. Eran conocedores de todo tipo de tecnologías. Bien entrenados en artes marciales, entrenados en el uso de las armas. Y quien comisionaba a estos hombres o a este equipo, ponía a la disposición de ellos todos los recursos que ellos necesitaran. Si no había límite de dinero, no había límite de recursos tecnológicos, todo estaba a la disposición de ellos. Misión para el resto, imposible. Pero para este equipo, cuando se le presentaba esa misión, ellos no miraban para los lados. Ellos sabían que tenían todos los recursos a la mano. Y para ellos esta era una misión, posible. Hoy quiero hablarte de una misión. Es una misión imposible de cumplir para el ser humano. Es una misión imposible de cumplir con nuestros propios recursos. Pero mi hermano, es una misión perfectamente posible con los recursos inagotables de nuestro Dios. Y para ello quiero invitarte entonces a leer en la Escritura, en Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer hasta el versículo 6 y después leeremos los siguientes versículos. Pero vamos a leer por ahora entre el versículo 1 y el versículo 7. Y por favor, sígame atentamente. Voy a tratar de llevarlos o moverlos a través de un vasto territorio en muy corto tiempo, y entonces necesito que usted me preste atención y me siga lo más cercanamente posible. Lee así. Esta es la revelación de Dios a Ezequiel, y le dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu revelación. Si no fuera por ella, sería imposible conocer tu carácter, sería imposible conocernos a nosotros mismos, saber lo que tú sabes de nosotros, nuestra condición, pecadores, perversos, perdidos y sin Cristo
condenados al infierno. Pero gloria a tu nombre, tu revelación nos ha permitido ver en la faz de tu Hijo a nuestro Salvador, y le hemos confesado, y hoy podemos con gozo decir que somos tus hijos, porque tu Espíritu nos habita, y porque estamos seguros, porque tú eres veraz, que tenemos un lugar en la gloria para nosotros. Prepara nuestros corazones, haznos sensibles. Necesitamos que tú nos hables esta noche. No podemos volver a casa iguales. Necesitamos entender algunas cosas que solamente tu revelación nos las puede decir. Así que despierta nuestra atención y mantén nuestro corazón y mentes atentos a tu palabra. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Bueno, en los primeros 3 versículos de este pasaje, Dios le revela a Ezequiel la condición espiritual de su nación. A veces la gente piensa que los pastores sabemos mucho, que lo sabemos todo. Yo puedo entender a Ezequiel, y estoy seguro que algunos de los predicadores presentes también se identificarán con él. Es que a pesar de Ezequiel de ser un profeta y de recibir revelación de Dios, hasta ese momento Ezequiel no parecía haber entendido en toda su magnitud la condición espiritual de su nación. Y cuando hablo de su nación, de todos los judíos de su nación, él no lo podía ver. Hay cosas que él no podía ver, igual que hay cosas que tú y yo no podemos ver. Necesitamos que Dios nos las revele. Necesitamos que Él nos las diga, porque nuestro pecado nubla nuestro entendimiento para conocernos a nosotros mismos y obviamente conocer y entender la condición de los demás. Solo Dios conoce en toda su magnitud la cruda realidad espiritual del hombre natural, de ese hombre sin Cristo. Todos nosotros que hemos confesado el nombre del Señor, en algún momento fuimos simplemente un hombre o una mujer natural. Y entonces el Señor tiene que revelarle esto a Ezequiel, porque el conocimiento de la condición espiritual de su nación, como el conocimiento de la condición espiritual de la gente a nuestro alrededor, es algo que no puede ser percibido por nuestros sentidos. Es algo que no puede ser discernido con nuestro intelecto. El hombre puede percibir y analizar muchos de sus problemas. Puede sumergirse en estudiar la condición política de la nación, en estudiar la condición política de la nación, de la condición social de la nación. Y puede llegar a conclusiones realmente interesantes y ofrecer soluciones a esos problemas. ¿Y qué le puedo decir? El hombre se conoce hoy biológicamente mejor que nunca, mejor que todo lo que se ha conocido en el pasado. Hoy en día el hombre ha logrado poner su sabiduría y su conocimiento de la ciencia y la tecnología, y lo ha puesto todo junto para que podamos entender mejor cómo sanar de enfermedades que han plagado a la humanidad por siglos, si no miles de años. Me asombra que viéndome, a mí me encanta leer sobre tecnología, sobre ciencia, leo de todo, de política, de economía, me encanta leer de todas las cosas, pero me apasiona la ciencia. Y me apasiona ver que pareciera
que en los próximos, si Cristo no viene antes, en los próximos 20 años, el hombre parece que logrará finalmente encontrar la manera de curar cualquier tipo de cáncer. De hecho, ya algunos están siendo dominados de una manera impresionante. Porque ahora se toma el cáncer como una enfermedad autoinmune, y entonces hay que trabajar en el sistema inmunológico del ser humano. Y entonces ahora crean vacunas contra el cáncer, sacan sangre de la persona, hacen unos estudios, yo no sé qué hacen, y le reinyectan la misma sangre a la persona con los anticuerpos que entrarán en contacto con las células cancerígenas y finalmente matarán el cáncer. ¿Quién hubiera pensado de eso hace 50 años atrás? Si el hombre puede decir, si repito, se conoce hoy biológicamente mejor que nunca. ¿Y qué decir de lo que nosotros podemos alcanzar simplemente con nuestra vista? Bueno, esa mañana me levanté y me vi en el espejo, y las hermanas me entenderán, no me gustó lo que vi. ¿Sí? Después de un arduo trabajo de embellecimiento, pues, y de bañarme y peinarme y acomodarme, pues salí lo mejor posible. Pero si en el espejo yo hubiera visto, solamente hubiera visto que el blanco de mis ojos ya no es blanco, sino amarillento, de inmediato me hubiera dado cuenta de que tengo un problema de salud. Y eso es solamente con nuestra simple vista. Ahora tenemos recursos tecnológicos a la mano que nos permiten saber muchas cosas de nuestra salud. Con un oxímetro podemos saber el nivel de concentración de oxígeno en la sangre. Con un termómetro podemos saber la temperatura de nuestro cuerpo. Con un glucómetro podemos saber la concentración de glucosa en nuestra sangre. Con un medidor de tensión, de presión, podemos saber cuál es nuestro nivel de tensión arterial, podemos saber nuestro pulso. Y con un examen de sangre que está a la vista de prácticamente cualquier persona a muy bajo costo, podemos aprender un montón de cosas acerca de nuestra propia salud. Pero a pesar de todos los avances del hombre en conocerse a sí mismo en todos los ámbitos, el hombre no ha avanzado absolutamente nada desde el día que el primero fue creado por el Señor en entender su propia condición espiritual. Y la razón es que el hombre en su estado natural está totalmente incapacitado para diagnosticarse espiritualmente a sí mismo y conocer su propia condición. Jeremías nos dice algo al respecto. Nos dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y además dice que es perverso. Y nos hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? Bueno, ¿dónde está contenida esa revelación? Porque hay alguien que lo conoce. Hay alguien que conoce la condición de nuestro corazón. Y ese que conoce la condición de nuestro corazón es nuestro Creador. Pero ¿dónde está contenida esa revelación? Bueno, la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, lo sabemos. Está en la Biblia. El Señor nos lo ha dejado allí. Y allí Dios nos da el conocimiento crucial acerca de su persona. Todo lo que necesitamos saber acerca de Dios está en su palabra. Ahí no está todo lo que Él es, ahí está todo lo que necesitamos saber acerca de Él. Pero además, la Biblia nos revela todo lo que necesitamos saber
acerca de nuestra condición espiritual. Conocer quién Dios es, saber lo que Él hizo por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para derramar su sangre en pago por tus pecados y los míos, y además entender y saber por revelación de Él cuál es nuestra condición espiritual, es crucial para ser salvo. Si hay alguien en ese lugar que no ha confesado el nombre del Señor, a lo mejor hoy toda la revelación de Dios no llegará a tu corazón para tomar una decisión por Cristo. Pero mientras más palabra de Dios escuches, más podrás conocer de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y más podrás conocer acerca de tu condición y la necesidad que tienes de un Salvador. Entonces, sin estos componentes esenciales de la revelación de Dios, ningún hombre podría ser salvo. Ahora, versículo 2 nos dice, nos movemos rápido. Dice el profeta, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Bueno, en este pasaje, repito, el Señor describe a toda la nación, el estado espiritual de la nación de Israel, y lo presenta como un valle de huesos secos. Y aquí nos deja saber que era evidente, eran muchos huesos. Era una masacre que había ocurrido en algún momento, según la revelación del Señor. Y estos huesos se hallaban por todas partes. Entonces Dios manda al profeta a acercarse a los huesos. Dice el profeta, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Sí, me forzó. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios movió al profeta a acercarse tanto a esos huesos? Bueno, era importante porque Dios quería que él se convenciera del gran número de gente que había muerto en ese lugar. En segundo lugar, para que él se convenciera de su condición, que estaban todos muertos, no había sobrevivido nadie. Y tercero, porque nadie había podido hacer absolutamente nada por ellos. Ahora, es notable la obediencia del profeta al mandato de Dios, porque el hombre por naturaleza le huye a este tipo de escenarios donde hay muerte y podredumbre. ¿A cuántos de ustedes hombres, sus esposas les dicen, tienes que botar la basura, mi amor? Sí, yo recuerdo mi papá cuando yo era niño, mi esposa, mi mamá le decía, tienes que botar la basura. Y mi padre era muy débil de estómago. Cuando él iba a botar la basura y la basura había pasado ya cierto tiempo y apestaba, pues él era muy débil de estómago, rapidito. Sí, empezaba a sentir ganas como de vomitar. Y entonces él iba con la bolsa bien alejada y viendo de lejos, ¿verdad? Sí, usted tiene que imaginarse la escena. Seguramente el día de hoy las hermanas llegaron a casa, agarraron un cuchillo afilado, sacaron un pollo de la nevera, comenzaron a deshuesarlo sin ningún problema. A lo mejor sacaron alguna pieza de carne, también trabajaron para deshuesarlas. A lo mejor te comiste un T-bone steak al mediodía y no tuviste ningún problema con los huesos. A lo mejor vas por la carretera y te consigues a algún animal que ha sido atropellado. A lo mejor vas a cazar y te consigues un animal muerto en el bosque. No tienes ningún problema, pero si vas caminando por alguna zona y te consigues a un ser humano muerto, la reacción natural del ser humano es la de alejarse. Cuando vemos a alguien que se ha herido y sangra, la reacción natural es la de disgusto, es la de no ver. Algunos se desmayan.
La reacción natural a ver a alguien que se ha fracturado un hueso y ese hueso sale de la piel es realmente algo que nos conmueve profundamente. Y entonces nos es repugnante, como repugnantes, ¿sí? Porque aquellos huesos para Ezequiel deben haber sido repugnantes como para nosotros hoy día lo hubieran sido. Como repugnantes son los últimos despojos de la muerte espiritual que el pecado produce en el ser humano. Porque dígame usted, hermano, si no es repugnante ver cuántos hogares destruidos hay a causa del pecado. Dígame usted si no es repugnante los hijos marcados de por vida a causa del pecado de sus padres. Dígame si no es repugnante la salud perdida a causa de los excesos en alcohol, en drogas, en sexo, etc. Dígame si no es repugnante la sonrisa y la belleza perdida a causa del pecado. Y por tantos otros vestigios, prueba de la muerte espiritual de un ser humano. El Señor, a través de esta visión de Ezequiel, nos muestra entonces que el primer paso para tener una idea real de la condición de muerte y corrupción espiritual del hombre, hermanos, es que hay que acercarse lo más posible. Hay que ir donde ellos están. Y mi hermano, encerrados en la iglesia, cantando sembraré la simiente preciosa, no ayudará en nada a entender lo que está pasando allá afuera. Hay que acercarse a ellos. Yo recuerdo años atrás, una enfermera de nuestra iglesia se acercó a mí y nos dijo: pastor, tienen que ir al hospital. Estoy hablando de un buen número de años atrás. Y nos dijo: en el hospital donde yo estoy trabajando han creado una nueva ala del hospital donde están poniendo enfermos de SIDA. Gente muy enferma. Estamos hablando de años en los que el que tenía SIDA estaba condenado a muerte. No existían, o a Venezuela no llegaban los modernos y más avanzados retrovirales. Y nos dijo: pastor, hay que ir a ganar a esa gente. Y así un día sábado mi esposo y yo decidimos salir a ganar almas a ese lugar. Cuando llegamos al lugar, yo no esperaba ver lo que vi. Si usted puede en su cabeza tratar de recordar imágenes que ha visto en televisión o en internet de campos de concentración, de esa gente sin prácticamente pura piel y huesos, eso fue lo que llegamos a ver en ese lugar. Un depósito de gente muriendo, un depósito de gente sin esperanza. Allí en aquella habitación había una mujer tirada en una cama con un mosquitero encima. Nadie la quería tocar. Las enfermeras no la querían tocar. Los doctores no la querían tocar. Tenía llagas supurosas en todas partes de su cuerpo. Aquella mujer era una bomba del virus que era un peligro para cualquiera que la tocara. Yo jamás imaginé el efecto que podría tener en un ser humano esa terrible enfermedad. Salí a una especie de patio. Allí conseguía varios jóvenes sentados en sillas. Ninguno hablaba con el otro. Tenían la mirada perdida hacia el follaje. Cuando yo me acerqué a hablar con ellos y me identifiqué y les pregunté su nombre, no podían hablar. El virus destruye sus cuerdas vocales. Qué cosa tan terrible, tan terrible. Su rostro dibujaba simplemente la muerte. Yo salí de ese lugar totalmente impresionado, con ganas de llorar. Las imágenes no se me borran de la mente, jamás las voy a olvidar. ¿Sabe qué? No las quiero olvidar.
necesito recordarlas. Allá afuera hay gente que no queremos ver. No queremos entrar en ciertos lugares donde el pecado ha tomado control, donde hay adicción, donde hay alcoholismo, donde hay prostitución, donde hay cualquier tipo de aberración sexual. Tratamos de no ir a esos lugares. Yo recuerdo cuando mis hijas estaban en Venezuela, yo animando a los hermanos a ganar almas, pero mis hijas tenían que ganar almas también. Y esos son los lugares en los que en Caracas ganamos almas. El hermano Bernoy sabe cómo son las cosas allá en Venezuela. Yo no le decía a ella, tienen que quedarse aquí para protegerlas de que en medio de una balacera pudieran ellas morir o que pasando por un pequeño callejón se abriera una puerta, sacaran la mano, la metieran y ya lo demás sería una triste historia. Pero teníamos que ir cerca, teníamos que acercarnos para ver. Misiones se trata de eso, mi hermano. Misiones se trata de acercarnos a aquellos que están en pecado. Este mundo es todo un valle de huesos secos. Todos nosotros que conocemos al Señor aquí, un día fuimos huesos secos. No fuimos más que un costal de huesos secos. Pero alguien un día, igual que el profeta, creyó lo que Dios dijo. Vemos más adelante que el profeta sí le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Yo no sé si usted puede ver la ironía en la respuesta de Ezequiel. Él no podía decirle a Dios, sí, los huesos. Sí. Él dice, yo no le puedo mentir a Dios. Yo no sé qué espera Él de mí. Estos son huesos secos. Han pasado años allí, no quedan vestigio de materia orgánica sobre ellos. Y Él viene y me pregunta si esos huesos van a vivir. Bueno, yo nunca he visto huesos así que cobren vida. Pero no sé qué decirle a Dios que me pregunta si los huesos van a vivir. Y Él le contesta como el chavo, tú sabes. Entonces su respuesta devela sus dudas porque, ¿qué tipo de pregunta era esta? Así me imagino a Ezequiel diciendo, ¿cómo le puedo yo enseñar a Dios una clase, darle una lección en biología? ¿Cómo podrían vivir esos huesos? El más imposible de los casos, la más imposible de las misiones. Y Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? Pero hay algo imposible para Dios. Y entonces Dios le dice, Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Todo lo que Ezequiel tenía que hacer era predicarle en su visión a aquellos huesos. Ahora, usted puede ir a la carnicería o al supermercado, comprar varios kilos de huesos, traerlos a la iglesia o a su casa y orar por ellos por 100 años y nada va a ocurrir. Usted puede irse a la morgue de la ciudad, ir al lugar donde están depositados los cadáveres de los que han fallecido y orar por ellos por 100 años y nada va a ocurrir. Usted puede irse al cementerio donde los cadáveres, los huesos secos de personas que han muerto ya por muchos años y orar por 100 años, por ellos por 100 años y nada va a ocurrir. Y la razón, y le digo esto porque en este caso Dios le está pidiendo a Ezequiel que le predique estos huesos,
Pero solamente gente físicamente viva puede escuchar y entender lo que se le predica. Entonces, aquí Dios, cuando le habla de huesos secos, le está hablando de gente que está físicamente viva, pero que está espiritualmente muerta. Yo una vez fui un costal de huesos secos y un joven americano llamado por Dios escuchó el llamado de Dios y le dijo: Howard, dime algo. ¿Tú crees que esos huesos secos allá en Venezuela pueden vivir? Y él le dijo: sí, Señor, sí pueden vivir. Y si Dios hubiera preguntado: ¿y cómo sabes tú que esos huesos secos pueden vivir? Yo estoy seguro que él le habría dicho al Señor: porque yo una vez fui huesos secos, alguien me predicó y ahora tengo vida. Venezuela es un valle de huesos secos. Paraguay es un valle de huesos secos. Hong Kong es un valle de huesos secos. Valles de huesos secos que están esperando por alguien que vaya y les predique el mensaje del Evangelio, creyendo, como Ezequiel finalmente en medio de sus dudas depositó su fe en lo que Dios estaba diciendo y le predicó a estos huesos secos. Nos dice más adelante que mientras Ezequiel predicaba, Dios comenzó a preparar esos huesos secos. A veces cuando predicamos los resultados no los vemos de inmediato, pero Dios está haciendo su obra. Su palabra nunca vuelve vacía. A mí me tomó 3 semanas confesar el nombre del Señor, escuchando por 3 semanas palabra de Dios. Y durante esas 3 semanas Dios fue preparando mi corazón para el momento en que Él sopló su Espíritu Santo en mi persona después de haber confesado el nombre de su Hijo como mi Salvador personal. Dios sigue estando en el mismo negocio de salvar almas y Dios sigue estando en el negocio de hacer vivir huesos secos. De eso se trata misiones, de hacer vivir huesos secos en Lancaster, en Venezuela, en Uruguay, en Paraguay y en todo lugar. Y yo no sé tú, yo no estuviera en este negocio de predicar el Evangelio si no tuviera la seguridad y la certeza de que cada vez que me paro detrás de un púlpito o comparto el Evangelio con alguien, Dios va a estar trabajando con su Espíritu Santo y preparándole para que confiese su nombre. Pero cada persona en este lugar debe estar convencido exactamente de la misma cosa y salir a hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer, que es llevar el Evangelio de su Hijo Jesucristo a toda criatura para que tengan la misma oportunidad que tú tuviste de confesar su nombre. Y entonces yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirán estos huesos secos alrededor de la iglesia? ¿Vivirán estos huesos secos de California? ¿Vivirán esos huesos secos de los Estados Unidos, Venezuela, Paraguay, Hong Kong? Y la respuesta de todos nosotros debería ser: sí, Señor, esos huesos van a vivir. Vamos a ir a predicarles sus huesos secos. Y yo te aseguro que hasta que el día que Cristo venga por nosotros, su palabra, el poder de su palabra no disminuirá y seguirá siendo el mismo poder que salvó a Pablo,
que salvó a Abraham, que te salvó a ti y que puede darle vida y salvación a muchos más si todos nos involucramos en hacer la obra de Dios.